Estimados, sean ustedes bienvenidos a la unidad 2 de la materia estrategia organizacional. En este capítulo vamos a estar abordando los elementos que hacen o que nos permiten constituir un plan estratégico dentro de la organización. Como todo en la vida, para poder desarrollarnos y desempeñarnos y movilizarnos, siempre sin querer muchas veces realizamos tareas de planificación. En esas tareas que desarrollamos, en donde tratamos de anticiparnos al futuro, lo que estamos buscando siempre es generar libertad de acción. Si yo conozco o trazo lo que vamos a ver más adelante como un escenario en donde se pueden presentar determinados acontecimientos y en función de eso que estoy previendo, yo me muevo, ese conocimiento previo de lo que puede llegar a suceder me da esa libertad para poder movilizarme. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos tener libertad de acción, siempre necesitamos tener un norte. Y para ir hacia ese norte tenemos que ver de qué manera ese rumbo que nosotros elegimos va a estar influenciado por el entorno. Dicho esto, vamos a ver primero de qué se trata esto de la planificación estratégica. Bueno, básicamente el planeamiento estratégico tiene por objeto definir quiénes somos, en dónde estamos parados hoy, hacia dónde queremos ir, para qué queremos ir hacia ese destino, hacia ese rumbo trazado y cómo vamos a ir. Obviamente, decir o plantearnos todos estos interrogantes son buenos. Ahora, si bien son necesarios, y a partir de ahí nosotros podríamos armar la forma en que nosotros queremos ir hacia ese futuro, con quiénes vamos a estar yendo, de qué manera voy a estar atendiendo a mis clientes, con qué tipo de motivación voy a estar desplazándome con mi comunidad, qué efecto estoy pretendiendo alcanzar sobre los clientes o el mercado en el cual yo me voy a desarrollar. Esos son todos argumentos que van a venir como consecuencia de este planteo que estamos haciendo. Ahora bien, ¿qué ocurre? El entorno en donde nosotros vamos a estar tratando de desplazar estos argumentos, o sea, de accionar, va a estar influenciado por un entorno. Ese entorno, en la medida que lo captamos y podemos de alguna manera asignarle un determinado valor, o sea, esto puede ser ya sea un valor numérico, puede ser una denominación, una descripción. Analizar el riesgo, es decir, la probabilidad de que ese entorno sea influenciado por determinadas variables y el impacto que esto tendría en todos estos argumentos que estaremos planteando en estas 5 preguntas, es evidente que nosotros vamos a estar desplegando determinadas acciones para hacer que esos posibles eventos que puedan aparecer y alterar el entorno tal cual lo entiendo, podamos neutralizarlo o eliminarlo, diluirlo para nosotros poder avanzar libremente. Cuando me refiero al avance libre, estamos refiriéndonos a la que es libertad de acción. Si nosotros estamos en una comunidad, ya sea un país, una provincia, una organización, cualquiera sea la naturaleza, el origen y el destino que tenga esa comunidad, es muy importante que nosotros tengamos definido un norte para que todos podamos alinearnos hacia él, concentrar nuestros esfuerzos, nuestra energía en ese rumbo y obviamente si estamos todos orientados hacia esa misma dirección, vamos a estar transitando libremente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a estar apoyando como comunidad en el logro de ese objetivo. Si nosotros no tenemos ese norte bien definido, va a haber personas de la comunidad que van a tratar de ir al norte, otros al noreste, otros al este, otros al sudeste, otros al sur y así sucesivamente, para lo cual, en lugar de tener libertad de acción, lo que vamos a estar aplicando es libertinaje. En el libertinaje se empiezan a violentar lo que son los derechos del otro.
¿sí? O sea, el amor o la comprensión o el respeto hacia el prójimo. Miren qué palabras importantes son las que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque al ver restringida la libertad, porque estamos de alguna manera moviéndonos, desplazándonos sin un rumbo cierto, sino con el que creemos que debería ser cierto, seguramente en el desplazamiento vamos a estar colisionando o friccionando con el desplazamiento de los otros ciudadanos que van a estar en la misma situación que nosotros. Dicho esto, vamos a ver qué es un plan estratégico y cómo nace un plan estratégico bajo la metodología que nosotros estamos proponiendo. Un plan estratégico, para que nosotros podamos desplegarlo, primero necesitamos, como les decía, analizar el entorno y las fricciones, que ya vamos a ver de qué se trata esto, y tratar dentro de ese entorno y las fricciones, realizar determinados análisis, parándonos en la situación actual en la que estamos, o definiendo determinados eventos que yo quiero analizar o comportamientos que yo quiero analizar de manera retrospectiva, o sea, estadísticamente, cómo se vinieron comportando, ver qué resultados desde la estadística produjeron actualmente, o sea, cómo se posicionaron respecto de esos datos estadísticos, para así después elaborar un escenario con vistas a futuro. Esto lo que nos va a permitir, cuando hacemos ese análisis del entorno y las fricciones, es ver cuán amenazados estamos nosotros cuando nos pongamos a planificar y de alguna manera establecer como objetivos estratégicos también acciones que nos lleven a generar una determinada respuesta, estímulo o acción para tratar de cambiar cualquier acontecimiento que pueda manifestarse como un efecto no deseado para nuestro avance. Una vez que nosotros tenemos un análisis del entorno y de las fricciones, y ese análisis es la recolección de los datos emergentes de ese escenario y someterlos. Cuando yo tengo todos esos datos analizados, voy a tener un menú de cuestiones que pueden llegar a ser favorables a nuestro desplazamiento futuro, neutros o amenazantes. En este caso, esta mezcla de resultados nos va a generar incertidumbre. Y esa incertidumbre, para poder diluirla y tener libertad de acción, la tengo que someter a un tratamiento. Ese tratamiento se llama, como disciplina, inteligencia. La inteligencia, por ejemplo, en un Estado tiene por finalidad prever cualquier tipo de acontecimiento interno o externo que pueda alterar la estrategia definida por el gobierno de turno. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, desplazarnos o generar un futuro mejor. Eso en los países en donde tenemos presidentes con visiones estratégicas y consensuadas con el resto de los partidos políticos para que una vez que se produce el cambio presidencial, el nuevo presidente siga con ese camino trazado. O sea, se trata de consensos entre políticos o partidos políticos para, sea quien sea el que gane, se siga proyectando el país en una línea ya trazada hacia un norte bien definido. Como les decía, si esto lo sometemos a inteligencia, lo que vamos a estar pudiendo determinar es qué factores de ese entorno y fricciones, que ya veremos más adelante, producen algún tipo de impacto en el caso de manifestarse. Si yo a eso le defino acciones concretas para poder neutralizarlos, ahí yo me voy a encontrar en condiciones de poder trazar mi plan estratégico. ¿Y un plan estratégico con qué empieza? Siempre empieza con un sueño, o sea, con lo que se denomina comúnmente visión, que a los efectos de nuestra metodología vamos a llamar quimera. ¿Y por qué quimera? Porque tiene que ser algo casi imposible de alcanzar, algo que nos fuerce de alguna manera a los que estamos actualmente dentro de una comunidad, también pensar no solo en el futuro deseado, sino también dentro de ese futuro considerar las futuras generaciones que se vayan incorporando a la organización y el día de mañana nos reemplacen, manteniendo el mismo norte que trazamos en su momento. Entonces, ese sueño que nosotros decimos que es una quimera,
tiene que ser escrito de alguna manera. Generalmente lo ideal sería por los fundadores o por quien decida encarar el camino de tener una estructura totalmente organizada. Una vez que esa visión es tratada, ese sueño es bien definido y hay distintas características que vamos a estar viendo en el capítulo 3 o en la unidad 3, lo importante es que empecemos a hacer que esa cuestión, que es una definición etérea, porque se trata de un sueño, no estamos hablando de ponerle a esto un criterio objetivo, cuantificarlo, ponerle una fecha de cumplimiento, ni asignarle responsables, vamos a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es conformar un acuerdo de voluntades. ¿Y qué es el acuerdo de voluntades? Empezar a materializar también en una forma genérica esa visión, pero ya poniéndole determinadas pautas. Y esas pautas pueden ser, por ejemplo, cómo yo pretendo alcanzar la quimera, es decir, con un equipo altamente motivado, con un equipo comprometido, cómo nosotros vamos a orientar todo nuestro esfuerzo. Puede estar orientado a la satisfacción de la comunidad, a cumplir con toda la legislación vigente, ya sea nacional o internacional, en el caso que nosotros estemos dentro de un mercado externo. Podemos hablar también de satisfaciendo únicamente a una comunidad desde el punto de vista ético o preservando lo que es el ecosistema o la ecología. También podemos decir, dentro del acuerdo de voluntades, la orientación nuestra respecto a nuestros clientes, si nos vamos a dedicar a atender a nuestros clientes, a satisfacerlos, deleitarlos o sorprenderlos. Cualquiera de estos aspectos, después, obviamente, en el plano en donde esto lo empezamos a dar un valor, un peso específico, es evidente que lo vamos a tener que cumplir. Y después, ¿cómo vamos a estar alcanzando estas metas? Y obviamente de vuelta volvemos a hablar quizá de nuestra comunidad, en donde necesitamos personal altamente capacitado, que trabajaremos permanentemente en incluir en planes de formación, en gente que se identifique con los valores de la empresa, etcétera, etcétera. Como verán, pasamos desde una quimera a un acuerdo de voluntades. En la planificación estratégica, en las metodologías anteriores a esta que nosotros estamos proponiendo, que se basan en los modelos alemanes de planeamiento estratégico, no sé si por una cuestión de desviación, acá fuera de lo que era la visión en el segundo peldaño, en lugar de acuerdo de voluntades se definía normalmente la misión. La misión es un error plantearla en este nivel, ¿por qué? Porque como nacen del ámbito militar, es la metodología antigua de planeamiento estratégico, la misión en el ámbito militar son los objetivos, que como verán están más abajo en la gráfica. En tercer lugar, nosotros lo que vamos a estar trabajando en un plan estratégico y que es muy importante son los valores. Los valores no se refieren, y esto también es una información que tiene la planificación estratégica convencional, no se refiere a los valores de los accionistas o los de los dueños de la empresa únicamente, se refiere también a los valores de la comunidad, para lo cual es bueno relevar a aquellos colaboradores que tenemos dentro de la organización y determinar cuáles son los valores, es decir, aquello con lo que se identifican y que es como quieren que el resto de las personas dentro de la organización los vean. Después lo que tenemos que buscar es definirlos, pero que la misma gente que expresó su valor lo defina. Y lo defina con sus palabras, no tal cual está expresado en la Real Academia Española, sino con sus palabras. Y ahora, ¿cuál es la novedad que nosotros también planteamos dentro del plan estratégico, fuera ya de estos tres conceptos que ya tienen una desviación respecto a lo que era lo convencional? Tenemos que poder dejar que la gente defina lo que nosotros llamamos contramedidas. ¿Qué son las contramedidas? Son todas aquellas acciones que puede llegar a realizar uno o más miembros de una comunidad que puedan llegar a alterar o vulnerar mi valor. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse,
también es bueno expresar en este momento que existen tres tipos de valores: los éticos, los patrimoniales y los sensitivos. Supónganse que yo tengo un valor sensitivo que es la felicidad. Y defino que la felicidad la defino como estar siempre alegre y con un equipo que tenga predisposición a resolver problemas e inquietudes. Entonces eso lo definí con mis palabras. Para mí la felicidad dentro de un entorno determinado. Ahora supóngase que tenemos una persona que viene y me trata mal. O le pregunto algo y de mala forma me dice, me da una respuesta y encima después la respuesta es incorrecta o es incompleta. Es evidente que esa persona, que los demás quieren que lo vean feliz, porque ese es su valor, se va a sentir vulnerada, es decir, se va a ver afectada. De esta manera, lo que nosotros estamos produciendo en este individuo es una persona que se empieza a desmotivar. ¿Por qué? Porque se ve vulnerado como persona, porque su imagen, ¿sí?, se ve distorsionada. De estar contento voy a pasar a estar triste. Entonces, esto sirve a los funcionarios de la empresa para que puedan administrar no solo por la vía del afirmativo, que serían los valores definidos, sino también por las contramedidas, o sea, evitando que se manifiesten los antivalores, como se denominan también. Una vez que nosotros trabajamos sobre estos tres aspectos, es importante también que podamos realizar una encuesta que nos permita determinar qué nos une. ¿Y qué es una encuesta de estas características? Básicamente es poner 5 o 10 conceptos que permitan hacer que la gente los defina, o sea, los califique de 1 a 5, de 1 a 10, dependiendo de las variables que uno ponga, en función de lo que es más importante a menos importante para ellos. Y ahí podemos poner, me motiva venir a trabajar para lograr reconocimiento social, reconocimiento económico, poder crecer dentro de la empresa, poder formar parte de un equipo. Entonces, cuando nosotros toda esa información la tabulamos, los puntos más relevantes, si nosotros después tenemos que trazar una alineación estratégica, deberíamos tomarlo y definir objetivos que llamamos primarios porque tienen que ver con la identidad y la alineación de la gente con el plan estratégico. ¿Por qué? Pues si estoy cumpliendo determinados motivadores que lo llevan a venir a trabajar, o sea, levantarse temprano con ganas de ir a integrarse en un equipo de trabajo, si yo establezco objetivos primarios sobre eso, ¿para qué? Para mantener esos motivadores satisfechos, es evidente que voy a lograr la alineación estratégica del factor humano. Si yo tengo estos tres conceptos ya definidos, más el acuerdo plasmado en este cuestionario y encuesta de que nos une, podemos armar lo que se denomina el Código de Conducta Social, que no es ni más ni menos que la Constitución Nacional de una organización. Ahí vamos a poner aspectos que tienen que ver precisamente con la quimera, con el acuerdo de voluntades, con los valores, pero también cómo nosotros debemos comportarnos entre nosotros mismos, o sea, el respeto entre nosotros, entre las distintas líneas de creencias, cómo tenemos que reaccionar frente a determinados padecimientos que puedan llegar a tener nuestros compañeros en cuanto a salud, cómo tenemos que comportarnos respecto a los clientes, de los proveedores, de sindicalistas, respecto de la prensa, etcétera, etcétera. Hasta acá, si yo tengo que decir cómo puedo de alguna manera dimensionar el plan estratégico, lo dicho hasta acá compone el primer peldaño del plan estratégico. Estamos en una órbita que vamos a denominar de estrategia política. ¿Por qué? Porque precisamente en este ámbito estamos hablando de cuestiones más generales, pero que empiezan a darle una identidad muy fuerte y a trazar en consecuencia la cultura que va a tener la organización. En este ámbito, nosotros ya empezamos
a tener algunos indicios que permiten a las áreas estratégicas de factor humano, de recursos humanos, según se denomine en cada organización, van a poder definir, extraer determinadas competencias organizacionales que van a tener aquellas personas que quieran cubrir un rol adentro de la empresa. Es más, estas competencias organizacionales tienen que estar plasmadas en las descripciones de puestos para ver si las personas van trabajando conforme a lo que está descrito en la posición y a estas competencias organizacionales que en definitiva lo que buscan es ver si esa persona está alineada estratégicamente con lo que se definió a nivel político. Ven como ya armónicamente, cuando uno arma un plan estratégico, las competencias organizacionales, que son el primer escalón dentro de la descripción de puestos, cuando queremos introducir algunos atributos para el rol respecto a lo que es la organización, empiezan a comportarse y a componerse de manera escalonada, pero también armónica. Ahora bien, una vez que tenemos estas cuestiones definidas, lo que vamos a tener que trabajar es en ver de qué manera nosotros regulamos en la parte de recursos humanos el comportamiento de la comunidad. Y el comportamiento de la comunidad, como trabajamos muy bien en los valores, porque vimos de qué manera evitar vulnerarlos, también podemos trazar lo que es el régimen de corrección de efectos no deseados en el comportamiento de la gente o de premios hacia el respeto de ese comportamiento. Y por otro lado, podemos empezar a generar a partir de los valores definidos claramente lo que se denominan competencias también de liderazgo. ¿Por qué? Porque el gerente, de alguna manera, va a tener que cumplir una función como de guardián de esos valores y las competencias de liderazgo deben ser puestas en todas aquellas personas que ejercen de alguna manera responsabilidad sobre una parte de la comunidad determinada, o sea, los gerentes, los jefes y los supervisores. A esto si le añadimos dentro de la descripción de puestos, más allá de las competencias organizacionales, en forma natural las competencias de liderazgo amarradas a los valores definidos de la organización, seguimos de alguna manera en cascada trabajando armónicamente en la composición de aquello que se va a conformar como descripción del puesto. Ahora bien, dicho esto, ¿qué vamos a estar haciendo? Y bueno, vamos a tener que empezar a trabajar ya en cuestiones concretas que nos permitan después tomar determinadas acciones para obtener resultados e ir alimentando año a año el camino que nos va a permitir llegar en algún momento a esa quimera. Entonces, luego de todos estos aspectos que recuerden hacían a la estrategia política, se da lugar a lo que se conforma como estrategia operacional. Tengan en cuenta que en la política teníamos a la alta gerencia, ¿sí? O sea, la gerencia general y a los directores generalmente. En la parte de la estrategia operacional nos vamos a encontrar más con los gerentes de la organización y si es una empresa muy grande, muy elongada, puede ser que nada más en la política esté el gerente general y en la organizacional, perdón, en la operacional nos encontremos con los directores y los gerentes. En este aspecto, lo que vamos a definir en este punto son, por un lado, los objetivos y las estrategias. Cuando nosotros hablamos de objetivos, lo que estamos diciendo es que, obviamente, vamos a tener objetivos primarios, que son los que salían de esa encuesta que nos une, pero por otro lado también, ¿qué teníamos? Teníamos objetivos que tienen que ver con el crecimiento que nosotros queremos plantear de la organización, o sea, incrementar las ventas, desarrollar la cartera de clientes, introducir nuevos productos. Bueno, eso se trata, de eso se tratan los objetivos. Los objetivos, en realidad,
para que sean considerados como tal, en primer lugar tienen que tener un criterio objetivo, se denomina, que es básicamente un verbo en infinitivo acompañado de una definición que nos permite, ese verbo en infinitivo, conocer que vamos a estar tomando una acción concreta. Entonces, si yo estoy diciendo que quiero ganar mercado, un objetivo puede ser incrementar las ventas. ¿Y ahora qué le voy a poner? Le voy a poner un indicador que puede ser un porcentaje, un número, ¿sí? En este caso vamos a decir incrementar las ventas en un 5% en los próximos 24 meses. Y ahora dice, pero pará, ¿por qué los 24 meses? Sí, porque un plan estratégico, para que se pueda tomar como tal, por ejemplo, en nuestro país, en la República Argentina y el resto de los países de Latinoamérica, es importante que tengan una longevidad antes de ser tratados, o sea, realimentados, de 5 años. O sea que los objetivos que yo voy a meter en un plan estratégico tienen que tener una perspectiva de 5 años. ¿Y por qué? Porque en un país, por ejemplo, como el nuestro, un gobierno dura 4 años, después hay elecciones y asume el segundo. Entonces nosotros de ninguna manera tenemos que tener atado nuestro plan estratégico a la suerte del país. ¿Por qué? Porque nosotros somos soberanos en este punto. Recuerden que trabajamos políticamente a nivel estratégico para llegar a armar nuestra propia Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir? Que cualquier evento que pueda surgir de un cambio de gobierno lo tengo que seguir analizando en el entorno. ¿Y para qué? Para evitar que me impacte adentro de mi plan estratégico. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos con este planteo que era incrementar las ventas en un 5% en los próximos 24 meses. Obviamente que vamos a tener que poner un líder para que se haga cargo de este objetivo, de llevarlo a cabo, y a su vez una fecha en la cual este objetivo va a tener que estar cumplida. ¿La fecha la voy a colocar ahora? No. ¿Por qué? Porque los objetivos están conformados a su vez por estrategias. Son distintas acciones que yo voy a tomar para poder cumplir con ese objetivo. ¿Por qué? Por incrementar las ventas en un 5%, supongamos, en los próximos 24 meses, que se le estamos dando a Carlos, para que la cumpla para fines del año 2025. Este, ¿Qué nos va a ocurrir? Puede ser que las ventas las pueda incrementar en un 5% porque extiendo la línea de créditos de los clientes existentes. Esa es una estrategia. Puedo ampliar la zona geográfica respecto a la que estoy atendiendo ahora. Esa es otra estrategia. Otra estrategia puede ser aumentar la cartera de clientes, esa es otra estrategia. Otra estrategia puede ser abrir el canal de exportaciones hacia los países limítrofes, es otra estrategia. Ahora bien, fíjense una diferencia notable acá respecto de cómo la general de las organizaciones hoy se maneja. Nosotros se dieron cuenta que desde el aspecto político ya empezamos a darle un comportamiento definido a las descripciones de puestos que después redundan esto en función de los objetivos en lo que serían el tratamiento del comportamiento del personal respecto de la acción que ellos desenvuelven respecto a los objetivos. ¿Qué quiere decir? Voy a evaluar el desempeño de la gente para después reconocer su trabajo, si fue extraordinario, si hizo precisamente lo que se le indicó, se le dará, digamos, un reconocimiento menor y si no lo logró, obviamente hay que tomar alguna acción correctiva para que mejore su performance. Ahora bien, en las organizaciones, desgraciadamente, evaluamos el desempeño de la gente en función de los objetivos. Ahora, después de lo que les acabo de explicar, puede haber gente que puede estar comprometida con determinadas estrategias, no en todas las estrategias de un objetivo. Y puede ocurrir que en esa estrategia se movió de manera sobresaliente. Ahora, también puede ocurrir que en el resto de las estrategias no hubo el mismo resultado, para lo cual
si yo tengo que evaluar a todas las personas que en realidad exceden las expectativas, seguramente los que cumplieron la primera estrategia con creces no serían bien evaluados porque pues no se cumplió el objetivo. Esto ocurre con las organizaciones y es más, cuando los objetivos muchas veces son cumplidos por encima del valor que nosotros nos habíamos comprometido a lograr, quizá tenemos personas que se destacaron en cada una de las cuatro estrategias que definí recién. Y la organización va a decir, no, pero no puedes tener más de dos por sector. ¿Qué va a pasar con esas personas? Claro, ¿por qué no más por dos por sector? Claro, pues el objetivo que estoy midiendo es uno, pero en realidad el objetivo tiene cuatro estrategias. Y es falaz que nosotros podamos definir la evaluación de desempeño de un empleado, o sea, de gente que está ejecutando una estrategia, que lo vamos a encontrar siempre en el campo táctico moviéndose, en función de los objetivos, porque ellos están precisamente en estrategias que están desdobladas dentro de un objetivo. Entonces, lo que corresponde es que las áreas de recursos humanos o factor humano, que es hacia donde deberíamos ir, o capital humano, deben hacer un esfuerzo para tratar de interpretar este formato de planificación estratégica que conforma y mantiene la armonía en el personal. De la otra manera puede estar desmotivando a la gente de manera involuntaria o no intencionada. Ahora bien, ¿qué ocurre con el objetivo? Vieron que les dije, no le voy a poner una fecha de finalización al objetivo. Y claro, porque la relevancia de la culminación de un objetivo está puesta en la última fecha que yo tenga asignada a las estrategias que conforman el objetivo. Entonces, yo no puedo conocer una fecha de culminación de un objetivo hasta que definí las estrategias que se definen de la misma manera, con un criterio objetivo, ¿sí? Un verbo en infinitivo, como les dije, incrementar la cartera de clientes en un 2% dentro de los próximos 6 meses, incrementar las líneas de crédito en un 1% de 1.500 clientes, este, y les voy a asignar a cada una de estas una fecha. Obviamente, la que me la que le asigne yo, la última fecha de finalización, es la que me va a alimentar la fecha de culminación del objetivo. Fíjese cuán importante entonces es empezar a trabajar en función de las estrategias en el área de recursos humanos. Y le agrego un dato adicional. Nosotros no podemos asignarle a la gente estrategias para que desarrollen sin antes formarlos. Entonces, si nosotros vamos a formar en función de los objetivos que están propuestos, yo por lo menos tendría que estar formando al desconocer cómo está impactado cada equipo o cómo está afectada cada persona dentro de las estrategias, voy a estar quizá invirtiendo en formación en una persona para que sepa sobre créditos y cobranzas, sobre cómo desarrollar nuevos mercados, ya sea áreas geográficas o mercados externos y cómo acrecentar o cómo manejar o cómo implementar el desarrollo de nuevos productos. Igual fíjense que cuando yo le hablé de los cursos que le tendría que estar dando a las cuatro personas, perdón, sobre estas cuatro estrategias a una persona, ninguno amerita que sea tomado en forma externa, que ese es otro de los problemas que se plantean a veces en la serie de recursos humanos. Ah, no, no puedo capacitar a la gente porque no tengo dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente económicamente estoy pasando una restricción. Bueno, pero acá pueden ser formados porque básicamente estamos hablando casi de procedimientos administrativos, pueden ser formados por especialistas o gente que realmente tenga know-how dentro de la organización sobre esta materia. Entonces, fíjense a veces las atrocidades que nosotros cometemos porque nos paramos sobre los objetivos. Y encima medimos los objetivos. En realidad lo que medimos son los resultados de los objetivos. O sea, cómo aquellas estrategias, una vez desplegadas en el campo táctico,
maniobraron en forma directa o indirecta, obtuvieron un resultado que va a impactar en forma conjunta dentro de un objetivo. Entonces, ese es otro de los problemas que a veces mal manejados por la dialéctica nos empuja a áreas que no tienen que ver con el desarrollo de objetivos a trabajar sobre estos y no sobre las estrategias. En el campo operacional lo que es importante es que nosotros vamos a empezar a armar la organización en lo que se denomina orden. En el campo operacional se define cómo va a estar ordenada la organización, ordenada una empresa. Para lo cual el orden en el campo operacional se divide en dos. En organización, que básicamente es construir el organigrama, o sea, los distintos roles que van a estar conformando una organización en forma gráfica y a partir de ahí las descripciones de puesto, que es básicamente los roles que necesita la empresa para cumplir con los distintos procesos que tiene un negocio, cuáles son las principales tareas que tiene cada uno de los roles y obviamente las competencias que los que estamos viendo ahí, más allá de complementar las descripciones de puestos después con las necesidades que se requieren desde el punto de vista de formación, de educación y los problemas que resuelve ese puesto. Eso en cuanto a organización. Después, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo la organización trazada, voy a trabajar sobre lo que es la normalización. ¿La normalización qué es? La normalización es el diseño de los procedimientos y las normas que necesita una empresa para poder desarrollar sus actividades. En definitiva, lo que vamos a hacer son manuales en donde se describan por procedimientos que van a atender a determinados procesos del negocio y que básicamente regulan la interrelación que hay entre gente que reporta a distintos departamentos dentro de la organización. Entonces, si yo veo dentro de un procedimiento, lo que se va a estar configurando es la forma en que se interrelacionan las personas con el fin de agregarle valor a un producto o un servicio que vamos a estar ofreciendo luego a la comunidad. En el área de las estrategias y de los objetivos y de las estrategias, como le decía, estamos en el campo operacional. Y una vez que definimos las estrategias, vamos a pasar a lo que se denomina el campo de la estrategia táctica. La táctica es el desplazamiento de lo que yo formulé como objetivos y estrategias dentro del mercado en donde yo me voy a estar desarrollando. En el ámbito militar, el mercado se denomina teatro de operaciones en este caso. Ahora bien, dentro de lo que es mi acción, que es la maniobra, yo en función de cómo haya definido los objetivos y cómo el entorno esté gravitando en ese momento, voy a realizar maniobras que pueden llegar a ser ofensivas o defensivas, ¿sí? Voy a maniobrar directa también o indirectamente dentro del mercado. Entonces, esas dimensiones que me permiten movilizar se denominan variables estratégicas. ¿Qué son las variables estratégicas? Básicamente podemos encontrar variables de característica operacional o logística, ¿sí? Una u otra, o las dos, desplegándose en forma conjunta. Podemos hablar de variables estratégicas geográficas o psicológicas, si es que yo estoy moviéndome directamente, en forma directa en el mercado, ¿sí? Entonces ahí estoy moviéndome en el campo geográfico y las psicológicas es cuando yo estoy a través de determinadas acciones influenciando psicológicamente en mi competidor, que en el mercado, ¿sí? De las organizaciones, digamos, fue el ámbito militar, también puedo estar realizando algunas maniobras con el fin de accionar o producir alguna acción psicológica también en los clientes. Obviamente cuando yo me muevo en este punto, lo tengo que hacer en forma coordinada. Por último, una vez que nosotros obtuvimos resultados de esa maniobra,
lo que vamos a tener que hacer es controlar, a ver de qué manera nosotros realizamos las tareas. ¿Y cómo se controlan? Bueno, los resultados tendrán que alimentar las estrategias a través de indicadores que haya definido, ¿sí? Indicadores de desempeño, en donde yo pueda determinar si todas las maniobras que realicé y definidas en la estrategia se cumplieron en un 100% para el tiempo que estaba definido. Si estoy en un 95%, seguramente la mayoría se va a poner contentos, cuando en realidad debemos trabajar en el 5% de desviación para llegar al 100% para mejorar. Por eso estamos en un área que se denomina de control. ¿Por qué? Pues más allá de ver los indicadores de qué manera se comportan, también tengo que desplegar un programa que generalmente se denominan CAPA, que tiene que ver con Corrective Action, Predictive Action, o sea, un sistema que permita manejar acciones preventivas y correctivas, y cuando se manifiestan o cuando son necesarios estos programas. Son necesarios cuando yo tengo una desviación, o sea, se produce un efecto no deseado entre lo que yo buscaba y lo que realmente se manifestó. Tengo que detectar la causa raíz de ese efecto no deseado y comprometer alguna acción para neutralizar esta causa raíz o eliminarla para que no vuelva a suceder. Esto es una de las acciones que se toman más allá de los indicadores. De hecho, estas acciones deberían abrirse, estos son unos formularios, ¿sí? Electrónicos o manuales, deben abrirse ¿para qué? Para ver de qué manera voy a tratar la desviación entre el 100% y el 95%, por ejemplo. Más allá de eso, voy a tener otro método de control, que son los programas de auditoría, para ver de qué manera los requisitos se fueron cumpliendo con estándares de servicio acordes. Y por último, para no quedarme dentro de una entropía que me permita de alguna manera obviar el mercado, porque mis indicadores son buenos y tengo muy pocos ciclos de acción correctiva abiertos para tratar, lo que voy a realizar son encuestas. Y las encuestas pueden ser de dos formatos. Una interna, que me permita medir los requisitos y estándares entre el cliente y proveedor interno, o sea, entre las partes que se relacionan, y externa para que las personas a las cuales nosotros satisfacemos dentro del mercado se puedan manifestar y darnos su opinión. En el campo estratégico es bueno utilizar métodos de encuestas externas que tengan que ver con los sistemas de gestión de calidad. En este caso podemos usar la Casa de la Calidad, que es una metodología de encuestas que nos permite determinar los estándares de servicio que yo debería estar dando y los requerimientos del proceso para que esos estándares de servicio sean acordes a lo que necesita el cliente. Dicho esto, volvemos ahora a trabajar sobre el entorno y las fricciones. ¿Cómo? Tratando de generar primero conciencia. Este es un mensaje que voy a dejar para aquellos que tengan que desempeñar en el futuro tareas estratégicas dentro de organizaciones, dentro de, generalmente debería ser un área que debería llevar ese nombre, pero es importante que lo consideren porque esto es fundamental y ya lo he dicho en el capítulo anterior. Cuando nosotros comprendamos que el sentimiento es la brújula, el razonamiento el mapa, la dialéctica el rumbo y la acción el camino, nos resultará imposible no encontrarle sentido a nuestro futuro. O sea, tenemos que ser coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si se encuentran perdidos, no duden en poner en armonía esas cuatro dimensiones. No son tres, no es la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace. El sentir tiene que ser la brújula. Vamos a estudiar un poquito el futuro para poder hablar después del entorno y las fricciones. ¿Por qué nosotros debemos estudiar entonces el futuro, más allá de lo que
planteamos como necesidad de planificar estratégicamente, porque básicamente como vamos a estar viendo o transitando hacia el futuro, debemos analizarlo. Y sobre ese futuro tenemos que tomar no todos los datos que nos pueda llegar a brindar las fuentes que vayamos a consultar, sino los que sean específicos y que afecten directamente a la organización. Entonces, ¿por qué es necesario? Primero, porque hay cambios que son cada vez más rápidos y complejos de analizar y de resolver. Segundo, porque no es el futuro un proceso lineal. No quiere decir que si yo hoy di un paso y crecí el 1%, mañana voy a crecer el 2%, pasado mañana el 3% y así sucesivamente. No es lineal, siempre algo acontece que de alguna manera requiere de alguna acción de mi parte para seguir proyectándome y creciendo. No hay un único futuro, ¿sí? El futuro está lleno de incertidumbre y obviamente hay una dimensión global en los cambios que se requieren. Hay distintos aspectos, distintas necesidades que hacen al cambio global, que tengo que también interpretarlo en función del mercado al que yo quiera atender y también del movimiento que produzcan mis competidores. ¿Y por qué es necesario anticiparse? Primero por la aceleración que hay del cambio tecnológico, económico y social, que requiere tener sí, una visión de largo plazo. No es fácil tenerla por estos cambios precisamente, pero hay que hacerlo. Y cuanto más a prisa se va, más lejos deben iluminar los faros. Ese es el mensaje que nos queda de este tipo de estudios. Y obviamente los factores de inercia relacionados con las estructuras y con los comportamientos exigen sembrar para cosechar mañana. Esto tiene que ver en parte con la integración de nuevas generaciones a las comunidades que vienen con otro tipo quizá de valores o, mejor dicho, inquietudes, ¿sí? Debemos tomarlos, debemos abrazarlos, en muchos casos debemos de alguna manera orientarlos para que puedan adaptarse de alguna manera a la comunidad, sin olvidarnos de que ellos también, al incorporarse, deben de expresar sus valores y nosotros también ser custodios de esos valores. De esa manera, todas esas arriñas que muchas veces vemos por la integración generacional, nada más se va a convertir esta integración generacional en una evaluación de tiempos. ¿Qué quiere decir? En vez de decir jóvenes, adultos y mayores, ¿sí? O primera, segunda y tercera edad, lo que vamos a estar diciendo es que estratégicamente estas generaciones nos ayudan a trabajar sobre el antes, el ahora y el después. Obviamente, con relación al futuro nos encontramos siempre con acciones o posiciones tomadas, desgraciadamente. Acuérdense que hablamos de intereses en lugar de posiciones, pero esto desgraciadamente es así. Hay acciones o posiciones que son pasivas, que sostienen que el futuro es igual al presente y que este es igual al pasado, es decir, que tiene una actitud lineal y ya sabemos que no es así. Hay una posición reactiva, que es aquellas posiciones que se ven impactadas por los acontecimientos que se van produciendo conforme van avanzadas y reaccionan con determinados estímulos ante estos eventos que le va planteando el futuro. Y obviamente está la posición proactiva, en donde acá lo que estamos haciendo es determinar qué queremos que suceda, ¿sí? Y cómo quisiéramos que se plantee nuestro futuro. Es decir, estamos creando un proceso de anticipación a aquello que nos va a estar pasando. No estamos reaccionando, sino que estamos previendo lo que va a ocurrir para accionar en consecuencia. ¿Y qué es la construcción de escenarios? Es una herramienta de la planificación estratégica, acuérdense, la primaria, es un método de previsión y es una forma de análisis y proyección de la realidad. La construcción de escenarios parte de un supuesto, que es que los fenómenos que se van manifestando a lo largo de nuestro camino no se comportan de la misma manera en el futuro como lo hacen en el presente. Lo que sí es importante es saber que en el presente sí se presentan determinados síntomas que nos pueden mostrar una tendencia. Si tomamos esa tendencia, obviamente podemos construir un escenario.
Y obviamente el futuro no es único, sino que puede tener distintas formas de manifestarse con distintos impactos. Es decir, que se da como si fuese un espacio abierto en donde nosotros tenemos, en función del presente, ver de ese espacio abierto cuál es la orientación que vamos a tomar, o sea, de todo ese espacio, cuál es el punto que va a ser de referencia para que nosotros empecemos a labrar el camino. Y los escenarios, ¿cómo se construyen? Se construyen teniendo en cuenta el presente. Del presente lo que es importante es determinar qué datos, ¿sí? O qué, mejor dicho, qué información es relevante para nosotros para obtener datos y que esos datos después los podamos de vuelta transformar en información prospectiva, o sea, mirando hacia el futuro para toma de decisiones. Obviamente, esos datos del presente también es necesario que se apoyen sobre base estadística. Sobre el presente, como les decía, vamos a tratar de hacer una inmersión hacia el futuro para analizar también qué eventos se pueden estar manifestando por fuera, inclusive, de lo que nosotros estamos planteando como una tendencia, y de eso de que se trata la prospectiva, en definitiva, que es una disciplina que tiene por finalidad generar a partir de los datos y de los eventos que se producen en el presente, que eso lo vamos a llamar fundamentales, esos eventos o esos datos. Un escenario nos permite generar ese escenario futuro que vamos a estar alimentando precisamente con esos datos para poder proyectar. ¿Y qué es la prospectiva? Primero, la prospectiva es el estudio del entorno y de las fricciones que pueden alterar la libertad de acción. El entorno está conformado por las acciones de la competencia, el marco político, el marco diplomático, el marco económico, el marco social, el marco de seguridad, el marco de comportamiento de la defensa, la parte de comportamiento cultural y ético, ya sea de un país o de aquellos países con los que querramos entablar algún tipo de relación bilateral, diplomática o comercial. Las fricciones, por otro lado, están comprendidas por variables que tienen que ver más con cuestiones geográficas, climatológicas, logísticas y de entrenamiento. Tengan en cuenta estos aspectos porque también dentro de las fricciones entran efectos colaterales que tienen que ver con el análisis geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos decir que vamos a tener relaciones eh, económicas con Taiwán, supónganse. Y Taiwán sabemos que tiene hipótesis de conflicto trazada con China, para lo cual va a absorber seguramente o incorporar dentro de ese conflicto a Japón, a Corea del Norte, perdón, Corea del Sur y Corea del Norte respectivamente. Para lo cual, bueno, puede emerger algún tipo de conflicto. Y supónganse que hoy yo digo, bueno, geográficamente yo me quiero expandir en mis operaciones hacia Taiwán. Obviamente, si no evalúo ese contexto, capaz estoy invirtiendo en ese país y ese país después va a entrar en guerra. Entonces, no solo se refiere al estudio de la geografía en sí, evaluada como posibles confrontaciones intergubernamentales, sino que también tiene que ver con el comportamiento del ser humano en determinadas zonas geográficas. Supónganse que nosotros estamos hablando hoy de pandemias y las pandemias tienen, de alguna manera, se ven influenciadas o se ven determinadas por la acción que tiene el hombre sobre determinadas geografías, como pueden ser las selvas. En la medida que nosotros, el ganado que consumimos, está más en contacto con terrenos ganados a las selvas, hace que quizá ciertos animales salvajes, como pueden ser los murciélagos, hagan sus necesidades justo donde luego el ganado que vamos a estar consumiendo nosotros se alimenta, para lo cual cualquier tipo de virus que tenga ese animalito, ese murciélago, que obviamente es inmune para ese tipo de animal, obviamente no lo es para nosotros y evidentemente nos terminamos enfermando. También es bueno analizar
esas cuestiones desde el punto de vista del entorno geográfico. Obviamente el entorno geográfico también se va a ver alterado por los cambios que está habiendo a nivel climatológico, por el comportamiento, valga la redundancia, del clima, las tormentas, que traen inundaciones, los terremotos, los volcanes, que restringen muchas veces lo que es el tránsito aéreo de mercaderías, etcétera, etcétera, también la tenemos que tener en cuenta. La prospectiva tiene su origen en la formulación de lo que nosotros deseamos, ¿sí? Es un ejercicio que nace de la creatividad y la imaginación, o sea, ya en la órbita política, cuando uno tiene un sueño y dice, bueno, está bien, el sueño lo tengo, a ver, vamos a ver cómo se presenta el entorno y las fricciones, porque pues yo ese sueño lo quiero llevar a la práctica en un ambiente que, bueno, no sé si va a ser hostil cuando yo lo quiera desarrollar. Y su objetivo primario es buscar las fórmulas para influir activamente en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que si yo planifico adecuadamente en función de escenarios bien trazados, seguramente si yo me muevo de manera anticipada, conociendo ese escenario, puede ser que yo me transforme en un referente después, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante construir escenarios? Primero, para avanzar es necesario siempre prever, pero eso lo hacemos continuamente y a veces de manera inconsciente. Segundo, porque no puede haber un plan sin reflexión en profundidad sobre los futuros posibles y sin debate sobre los futuros deseables. El planeamiento de por sí, para que funcione adecuadamente, tiene que ser una materia, la tenemos que tomar como una materia controversial, o sea, que genere debate, que genere crítica, porque es de ahí donde nosotros vamos a poder tener, en función de distintas ideas que fluyen de distintos individuos con distintas experiencias, la mejor alternativa posible para poder trazar el futuro. O sea que si tendríamos que hacer un estudio de mercado, acá el mejor estudio de mercado que podemos hacer es interno también, ¿sí? Porque hay una relación profunda entre la previsión y la gestión. Yo voy a estar gestionando en función de un plan. Si a mí me están poniendo un objetivo de 2 años, obviamente ya tengo un plan trazado, para lo cual tiene que ver también con la gestión. Cómo yo voy a administrar el factor humano y los recursos que la empresa me asigna para poder cumplir con un objetivo determinado. Cuarto, porque permite a las organizaciones estimular la reflexión estratégica colectiva, mejorar la flexibilidad interna frente a la incertidumbre que propone el entorno. Esto es muy bueno porque, como decía, como genera controversias, nos escuchamos los unos a los otros y de ahí surgen ideas que nos permiten también corregir muchas veces lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser el rumbo, hace que la gente también se identifique. Y cuando hay incertidumbre y las comunidades se conocen bien, se afirman bien, es mucho más fácil alinearlos hacia un futuro deseado. Y quinto, porque permite mejorar la preparación frente a ciertos posibles cambios. Si yo planifico, digo, esto va a ser de determinada manera, después se produce un evento que altera ese orden que yo tenía establecido, obviamente lo que tengo que hacer es estudiar la desviación y corregir. Ahora, si yo ni siquiera tenía en cuenta ese norte, obviamente no sé ni siquiera dónde estoy parado y no sé cómo tengo que corregir. Por eso es necesario planificar. Muchas veces me preguntan, Gabriel, pero ¿cómo voy a hacer un, un gasto tan grande en planificar estratégicamente si este país generalmente produce muchos cambios y son cambios violentos? Precisamente, cuanto más violentos son los cambios, más necesario es planificar para ver de qué manera yo me voy desviando o me desvía el entorno o me fuerza el entorno em, a alterar o a corregir o a tomar acciones para seguir manteniendo la libertad de acción. Es decir, que es casi más, o sea, siempre importante planificar, pero es más importante planificar aún cuando tengo tantas posibilidades de tener amenazas dentro de lo que es mi futuro deseado. Y la cultura estratégica, cuando nosotros planteamos el campo de la prospectiva, o sea, la generación de escenarios, pasa por tres componentes muy importantes. El primero es la vigilancia. La vigilancia es la capacidad que nosotros tenemos de anticiparnos al futuro.
Y la herramienta más importante que tiene es la prospectiva, ¿sí? Es el estudio del presente sobre la base de la retrospectiva, o sea, sobre base estadística proyectada hacia el futuro. La acción es tener la voluntad estratégica para poder no solo realizar esas tareas prospectivas, sino después llevarlas a la práctica. ¿Y cómo las llevo a la práctica? Precisamente a través de los planes estratégicos y la flexibilidad después que yo tenga ante los cambios que se presenten en el estudio de prospectiva. Y tercero es la movilización. Ok, tengo la voluntad, hice los planes, vamos a ver de qué manera nos movemos para alimentar esos planes, o sea, para generar resultados sobre aquello que tenemos planificado. Y de eso se trata la cultura comunitaria. Las herramientas son los proyectos, los valores y la participación que ellos tienen dentro de los objetivos y las estrategias, o sea, de las metas que uno se plantea, que van a hacer que si yo participo activamente, es más factible que si cumplí los pasos que yo les dije en el slide donde mostramos el modelo de planeamiento estratégico, que se denomina de campos de fuerza armonizados, las personas se transforman o van transformando su comportamiento cooperativo en colaborativo. Y hay un método para la construcción de escenarios. Y el procedimiento es, primero, la selección de los datos que yo voy a tomar para después investigar sobre la retrospectiva y poder proyectar esos datos hacia el futuro. Después, obviamente, tengo que ver cuáles son los actores fundamentales que se van a desarrollar en el entorno para que yo pueda desarrollar mis propias estrategias y ver de qué manera voy a accionar, si lo voy a hacer de manera directa, indirecta o de manera defensiva u ofensiva, que en términos de mercado tiene que ver con el tamaño de los actores que están este, de cara a nuestro desplazamiento y que atienden el mismo rubro. Después tengo que construir él o los escenarios. Generalmente puedo construir más de un escenario, aunque tengo que optar por uno de ellos y encarar hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay un plan A y un plan B? No, generalmente hay un único plan, ¿sí? Pues yo no voy a cambiar la visión en medio del camino de una vez que a nivel político la definí, porque pues si no la gente se pierde. En realidad lo que yo puedo cambiar son estrategias y objetivos en función de el análisis de riesgo que voy haciendo conforme voy evolucionando yo, o sea, voy transitando en el tiempo. Entonces, no es que hay un plan B. Puedo modificar, puedo agregar o puedo quitar objetivos y estrategias. Ahora, el plan a nivel estratégico siempre sigue siendo el mismo, la visión sigue siendo la misma, ¿sí? Salvo que obviamente estén mutando hacia otro negocio, ¿sí? Es importante entonces que nosotros tengamos siempre en cuenta cuando hacemos prospectiva y ya estamos trabajando sobre el andamiaje de construir el camino, la evolución que presentan las variables claves que yo definí, evaluar y monitorear. Y obviamente siempre construir hipótesis, una hipótesis del comportamiento de los actores. En definitiva, si estuviésemos en el ámbito gubernamental, tendría que analizar las hipótesis probables de conflicto que yo tengo. Si se construye más de un escenario, escoger, como les decía, siempre el mejor y a partir del escenario que nosotros construimos para el futuro, nosotros tenemos que delinear siempre las estrategias y los planes de acción, como ya vimos en el slide de planeamiento. Y hay dos fases básicamente en la construcción de escenarios. Una es la exploratoria, que tiene que ver con la construcción de base y la construcción de escenarios, que ahora lo vamos a estar viendo, y la fase normativa, que atiende el diseño del modelo de planeamiento estratégico, que es el que vimos en forma resumida anteriormente, y la formulación del plan estratégico. La construcción de la base, que es uno de los aspectos que vimos en el slide anterior, significa la delimitación del sistema, o sea, tengo que determinar las variables que yo voy a estar estudiando, tanto internas como externas,
¿sí? Las internas las vamos a estar viendo después más adelante en forma escalonada, o sea, si bien las plantea el modelo prospectivo, yo prefiero tratar las internas a través de las encuestas y el comportamiento del desempeño del personal. El análisis retrospectivo, que tiene que ver con volcarnos al estudio de las estadísticas o el comportamiento en el pasado de determinados eventos que nos llevaron a tener el presente ya definido. Y obviamente en función de eso, como le decía, analizar la situación actual. Cuando hablamos de la estrategia de los actores, que era el segundo de los aspectos, se analiza qué variables quiero yo analizar del comportamiento que tienen los distintos actores. Acá lo que tengo que hacer es básicamente recolectar información a través de inteligencia de mercado para tratar de ver qué preferencias tienen estos actores y qué línea de coherencia guardan dentro de lo que es no solo sus estructuras, sino también cómo de alguna manera proyectan el comportamiento de su estructura hacia la comunidad. La construcción de escenarios propiamente dicho, entonces lo que busca es construir una imagen futura lo más detallada posible de determinadas variables que yo ya determiné que son de alto impacto para el desplazamiento de mi organización a través del plan estratégico que diseñe, desarrolle y luego implemente. Tengo que tener en cuenta de esas variables los distintos fenómenos que pueden llegar a afectarlas y de qué manera, obviamente, su evolución se va dando dentro de un determinado espacio, que puede ser un mercado o un teatro de operaciones. Y los escenarios son un conjunto coherente de hipótesis. ¿Sí? Acá lo que lo que no trazamos de ninguna manera son realidades absolutas, son hipótesis. ¿Sí? Pueden suceder o no. Obviamente, cuanto más agudo es el estudio, es más factible que mi estudio sea más fino, o sea, tenga menos probabilidad de cambio o alteración. Y el esquema de la construcción de escenarios pasa por un lado, por la identificación de las variables que son esenciales, analizar la retrospectiva, ¿sí? La base estadística de esas variables y ver cómo esas variables desde el pasado vinieron a dar información determinada en el presente, teniendo en cuenta que con esto yo voy a construir las bases que me van a servir para la construcción de escenarios. ¿Qué parte me va a faltar para construcción de escenarios? Ok, esto es lo que yo manejo, son los datos que yo quiero, pero también hay alguien que luego, cuando yo esté en la parte táctica desarrollando mis actividades, va a estar tomando sus acciones. Y bueno, esas son las estrategias que también tengo que tratar de conocer, que son las que desarrollan los otros actores adentro del mercado, que también van a influenciar, yo diría drásticamente, si no las tengo en cuenta, en la construcción de mi escenario. En función de esa construcción, yo voy a poder armar mi plan estratégico de campos de fuerza armonizada en este caso, y tomar un plan de acción determinado. La construcción de las bases, como les decía, se apoyan sobre la identificación de variables esenciales que nosotros ya hemos definido y de todas esas consultas y sesiones de trabajo que nosotros realizamos sobre esas variables. ¿Por qué? Porque no solo significa obtener información de determinadas fuentes, sino muchas veces podemos lograr generar información adicional consultando a pares, muchas veces haciendo reuniones de focus group con gente especializada. Podemos tomar información de determinados organismos que nos puedan llegar a servir y obviamente nos van a servir esto para dirimir cualquier tipo de problema que se nos pueda llegar a plantear en el armado de la construcción de la base. Generalmente lo que más se utiliza para lo que es la construcción de escenarios es un método que se llama Delphi.
El método Delphi tiene distintos pasos, ¿sí? Y se maneja básicamente por eh, la gestión de cuestionarios. Se utilizan dos cuestionarios siguiendo este circuito. Primero, se define el problema, es decir, las variables que yo quiero de alguna manera analizar. Se forma un grupo de expertos que aborde un tema específico que esté relacionado obviamente con las variables que nosotros queremos de alguna manera explorar. Se diseña, como les decía, un cuestionario primario. Ese cuestionario primario se somete a una prueba, se hacen unas pruebas previas para ver qué tan consistente es y luego se le entrega a estos expertos para que completen el cuestionario, den sus respuestas y en esta primera ronda de preguntas lo que vamos a hacer es sacar un diagnóstico. Luego se hace una segunda ronda de preguntas, ya un poco más específicas y teniendo en cuenta como referencia las primeras que nosotros trazamos. Es como si fuesen tareas mucho más, preguntas mucho más puntuales, más objetivas que las primeras que tienen un carácter un poco más general. Cuando se entrega el segundo cuestionario, obviamente van a estar respondiendo puntualmente y se analizan las respuestas de la segunda ronda y luego lo que se hace es elabora un informe de primer grado, o sea, teniendo en cuenta las respuestas de la primera y añadiéndole en el segundo párrafo de ese informe la apertura de esa pregunta, perdón, de esa respuesta con las respuestas sucesivas que emanan del segundo cuestionario. Es un muy buen método, eh, sirve mucho, pero siempre como complemento del análisis que puede hacerse de datos de otras fuentes. La prospectiva, en definitiva, sirve para esclarecer la acción presente a la luz del futuro, explorar múltiples futuros, adoptar una visión global y sistemática, tomar en cuenta los factores cualitativos, tomar en cuenta también los puntos de vista minoritarios, esto también es importante, adoptar un enfoque y método plural, todos tienen que, de alguna manera, intervenir, tenemos que invitarlos a que intervengan, ¿sí? Para tener información más plural, de poder sacar un diagnóstico más preciso de distintas fuentes con distintos comportamientos y revisar críticamente las ideas siempre que recibimos, ¿no? Y contribuye, en definitiva, a estimular la reflexión estratégica colectiva y la comunicación. Acuérdense que en el plano de la estrategia, siempre para que un plan se lleve a la práctica en forma totalmente transparente, balanceada, armonizada, tiene que haber comunicación. Entre el plano de la teoría, que sale, es lo que define un plan estratégico, y la acción, o sea, el campo táctico de ese plan estratégico, la mejor forma de poder llevar a práctica esa teoría siempre es la dialéctica. De la teoría a la práctica es la dialéctica, el lenguaje, el que hace que las cosas que se desarrollaron en un ámbito se puedan transformar en acciones en otro. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe, hay gente que dice, no, yo soy una persona práctica, sonamos, pues digo, si te mueves sin tener la parte teórica previa en clara o estudiando, es como que uno se mueve sin sentido. Y el que tiene la teoría y dice, no, yo soy una persona teórica, bueno, está bien, pero si no lo puede manifestar y transformar en acción, muere en teoría, ¿no? Entonces, las dos partes son importantes y es la dialéctica lo que define cómo lo que está planteado en el plano teórico se va a desarrollar en la parte práctica. Volviendo al tema, entonces. La prospectiva, en conclusión, estimula la reflexión estratégica colectiva y la comunicación, mejora la flexibilidad interna frente a la incertidumbre del entorno, logra una mejor preparación frente a los cambios, reorienta las opciones en función del escenario actual en el cual tendrá lugar la acción y sus consecuencias, y contribuye a la toma de decisiones con respecto a los escenarios que están planteados, donde luego se va a estar enmarcando el plan estratégico. Bien, vamos entonces a ver lo que es los escenarios planteados por
el entorno y las fricciones. ¿Se acuerdan que decíamos? El entorno y las fricciones, nosotros tenemos que estudiarlos para ver que la incertidumbre que sale de esa información podamos de alguna manera contenerla a través de la inteligencia. Entonces, el entorno básicamente lo que nos lleva es a tratar de armar un escenario en donde analicemos de manera prospectiva a los competidores, o sea, el número de competidores que hay, la participación en el mercado que tiene, quiénes son los competidores que impactan directamente sobre mi desplazamiento, o sea, sobre mis acciones, que gravitan sobre mis acciones, o sea, pueden alterar mi resultado, la evolución que tienen estos en buenas prácticas, la tendencia que tienen en precios, la innovación que estos aplican, la cobertura geográfica, la demanda, las actividades de publicidad y marketing y la diferenciación que ellos ostentan en el mercado. Estos son los datos que tengo que tratar, por lo menos los mismos datos que yo tengo que tratar de obtener de la competencia. Con respecto al condicionamiento político, tengo que trabajar en tomar de la economía, por ejemplo, los datos que pueden llegar a alterar mi desarrollo mirando hacia el norte, que pueden ser, por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, los salarios, el petróleo, la tasa de descuento de documentos, la tasa de giro en descubierto, la balanza comercial, el Producto Bruto Interno, entre otros datos. En lo que respecta a la diplomacia también, como vimos anteriormente, ¿se acuerdan las partes geográficas, los conflictos intergubernamentales? Acá tengo que ver qué acuerdos regionales hay y si tengo algún tipo de hipótesis de conflicto. En el aspecto social tengo que ver cómo se está comportando la empleabilidad dentro de un país, o sea, qué porcentaje de desocupación tengo, qué porcentaje tengo de delincuencia y de pobreza y de indigencia dentro del país, que obviamente eso restringe mi libertad de acción. Y obviamente la jurídica tiene que ver con la parte que hace al riesgo país, básicamente, ¿sí? Si nosotros tomamos el indicador de riesgo país, esa es la tasa que nosotros deberíamos estar pagando si tomásemos un préstamo en un país, ¿sí? Distinto, eh, distinto al nuestro, sí, obviamente, pues, se trata de otro país. Bien, con respecto a las restricciones éticas, tenemos que evaluar la corrupción. Si nosotros estamos realizando operaciones de comercio exterior, la corrupción, digamos, no es un tema menor. La justicia, en cuanto a la debilidad que tiene, la determinación que tiene, si es miope o si es cobarde, también lo tenemos que tener en cuenta, pues obviamente ante algún tipo de evento que se presente desfavorable para nuestra empresa, si tenemos que hacer algún tipo de reclamo ante la justicia, si digamos, cumple con esos aspectos de debilidad, miopía y cobardía, y nosotros somos chicos, muchas posibilidades de ganar no tenemos. Con respecto a las fricciones, tenemos que analizar las condiciones geográficas, los condicionamientos meteorológicos que tienen que ver con las inundaciones, las sequías, los sismos, los terremotos, los ciclones, los maremotos, los tsunamis, los tornados, los huracanes, las erupciones volcánicas. Esto básicamente viendo cómo nosotros estamos desplegando no solo los negocios, sino también la logística para atender esos negocios, que se va a ver altamente impactada por estos aspectos. Otros aspectos a considerar son el terrorismo, el ciberterrorismo, la conmoción interior, las crisis intergubernamentales y las crisis migratorias, los condicionamientos logísticos, las crisis del agua, las crisis alimentarias y las pandemias. También, ¿cómo reducimos nosotros la incertidumbre que plantea el análisis del entorno y las fricciones entonces? Bueno, como les decía anteriormente, la incertidumbre se va a reducir en la medida que yo aplique inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es una secuencia de actividades que se despliegan en un área determinada, que generalmente en una organización está dentro del área de planeamiento estratégico, que se encarga de la obtención de información. Esa información, en realidad, previamente,
O sea, esto para corregir un poco la definición, ¿no? O para ser un poco más finos. Lo que hace previamente es obtiene datos. Y esos datos, en función de variables determinadas que yo quiero analizar, obtengo datos y esos datos lo que hago los transformo en información. Esa información, cuando yo la agrupo y genero un informe determinado, se va a estar convirtiendo en conocimiento. Ese conocimiento es equivalente a la inteligencia. Esa inteligencia, obviamente, para que sea útil, la tengo que poner siempre a disposición de un usuario determinado. La inteligencia no toma acciones por sí solo. O sea, esa información se transforma en conocimiento cuando en realidad la tiene el usuario que va a tomar una decisión, una acción determinada sobre esa información que yo le suministré. Y la inteligencia consiste en la búsqueda, el registro, el análisis, la evaluación, la integración, la comparación y la interpretación de la información disponible que yo tengo. Siempre es importante, esto es igual que el periodismo. O sea, no sé si habrán visto en la televisión que uno cuando ve o hay una noticia, digamos, exclusiva o nueva o de impacto en la comunidad, dicen que están chequeadas por lo menos con 3 fuentes o 2 fuentes. Bueno, acá en inteligencia también, lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de que los datos que estamos de alguna manera brindando como información los sean coherentes y provengan de fuentes confiables y si es más de una, mejor. La inteligencia entonces es la unión de la inteligencia propia del ser humano con el conocimiento de las capacidades propias y las de nuestros aliados y proporciona el fundamento del planeamiento y la ejecución de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo inteligencia y conozco mis capacidades y conozco las capacidades de aquellos que están trabajando conmigo para lograr un objetivo determinado, tengo el fundamento del planeamiento eh, estratégico que nos va a permitir, obviamente, ejecutar de manera lo más próxima posible al éxito nuestras operaciones. Cuando yo hablo de aliados, acá obviamente está referido más al ámbito gubernamental. Pero cuando hablamos de aliados, traspolar este concepto adentro de las organizaciones son las partes interesadas. Las partes interesadas, recuerde que son los clientes, los proveedores, pueden ser los bancos, pueden ser las compañías de seguro, pueden ser los despachantes de aduana, bueno, todas aquellas personas que de alguna manera colaboran para que nuestro negocio florezca, ¿sí? Esos son los aliados. Vamos a ver qué son los datos. Los datos son una representación básica del atributo de un elemento determinado de la realidad, o sea, de una variable en este caso que yo definí estudiar. Suelen aparecer como conjunto de caracteres numéricos o alfanuméricos, se encuentran dentro de un documento o un sistema de información y están plasmados en un soporte físico o electrónico. Los datos por sí solos no poseen significado alguno. Si yo le digo 100, usted me va a decir 100 qué. Entonces, bueno, el qué es la definición de esa variable que yo quiero conocer. Por ejemplo, cuánto creció el número de personas adentro de un transporte, creció en 100. Ok. Los datos deben ser explorados para originar información, si no, por sí solos, como sabíamos, y lo manifestamos ahí, no tienen ningún tipo eh, de por qué existir, o sea, no me generan valor necesario para tomar ningún tipo de decisión. Y por su naturaleza, los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, objetivos o subjetivos, e históricos o prospectivos, o sea, retrospectivos o prospectivos. El resultado de la reunión y procesamiento de datos a los cuales se le añaden contexto, significado y propósito, los vamos a estar llamando información. O sea que el dato, si tiene un contexto, un significado y un propósito, recién ahí podemos decir que configura el concepto de información.
Y la información debe entenderse dentro de un proceso de comunicación, porque tampoco si no me sirve. ¿Sí? Si yo estoy teniendo, mira, el kilo de papas aumentó un 10%. Bárbaro, ¿y qué tiene que ver con la comunicación que yo quiero brindar en función de esta información si esta empresa se dedica a la explotación petrolera? Entonces, obviamente debe entenderse como un proceso de comunicación. Si no está ligada a eso, tampoco es relevante. Y para poder ser enviada y recibida debe adoptar la forma de un documento siempre, o signo audible o visible. Generalmente se presenta un reporte, después vamos a estar viendo uno. Bien, el conocimiento es una estructura mental, o sea, tomen en cuenta que estamos hablando de información. Esa información, si realmente tiene y va a cumplir una función de comunicación, se transforma en conocimiento y el conocimiento es equivalente a inteligencia. Y esa inteligencia, para que prospere, debe entregar ese informe a un usuario que tome una decisión. Entonces, es una estructura mental particular formada por conceptos, proposiciones y juicios y en las relaciones que estos tienen entre sí, o sea, cuando empiezan a vincularse entre sí y que se amalgaman, permiten a un individuo comprender la realidad, ¿sí? Y el conocimiento surge como consecuencia de la representación y organización de entradas de información que se reciben durante una interacción determinada que tiene un agente con el entorno y social. En función de ese ingreso que yo tengo, de datos que yo tomo, los voy a procesar generando información y esa información, si tiene por objeto alimentar a un usuario que va a tomar una decisión, obviamente se está transformando en conocimiento. Y el conocimiento, como decíamos, es equivalente porque es la base misma de la inteligencia. En resumen, de los datos, cuando nosotros los tomamos del ambiente, si los analizamos y los explotamos adecuadamente, vamos a estar generando información. Que dentro de un proceso de comunicación determinado, que tiene que ser, digamos, permeable a ser enviada de forma correcta y obviamente recibida en forma correcta, o sea, que cumple determinados requisitos con determinados estándares, adopta la forma de un documento, ¿sí? Que va a ser transformado esto en conocimiento y ese conocimiento es el equivalente a inteligencia siempre y cuando lo reciba un usuario que pueda tomar, más allá que le pueda interpretar la información para tomar decisiones. Vamos a ver de qué se trata entonces el entorno y las fricciones desde el punto de vista de un modelo. Bueno, acá tenemos un despliegue de un cuadro de mando en donde podemos ver el análisis de entorno de una empresa pyme, en este caso. Entonces, fíjense que está en el margen superior izquierdo realizando un análisis de las acciones que realizan los actores que operan como competidor. En este caso está tomando la calidad, el valor, la comunicación, el servicio y garantía, el cumplimiento, la atención, la expansión, la experiencia, la innovación, la tecnología aplicada por los productos y servicios. Y lo que hacemos acá, en este caso, fue darle un valor, una ponderación, para ver de qué manera esos valores, esa ponderación, calificaban en función de cómo estaban posicionados en una evaluación de 1 a 5, siendo 4 y 5 posiciones en donde yo me encuentro bien parado, o en este caso donde se encuentra cada competidor bien parado, 3 en una posición neutra, 1 y 2 en posición desfavorable. Entonces, por ejemplo, en el caso hay una empresa que se llama Pedro Sociedad Anónima, se sacaron los nombres originales por una cuestión obvia. Eh, Dicen que en calidad, por ejemplo, está parado en 4 puntos, o sea que está muy bien parado, en valor 4 puntos, en comunicación 5 puntos y así sucesivamente. Cuando nosotros ponderamos esos valores, es decir,
multiplicamos los puntos que nos dio por el porcentaje, obviamente cuando ponderamos el total nos tiene que dar 100%, ¿no? Este, le vamos a asignar un valor, multiplicamos el 4 por el 15%, nos da 0,6, se hace así con todos los valores y después se suman. Al sumarlos, nos va a dar que da 4 puntos, ¿sí? Bien, en realidad el posicionamiento, estos 4 puntos es la sumatoria dividida la cantidad de puntos que se están tomando. Después hay una segunda empresa que es Juan, en donde se realiza lo mismo. Acá lo que estamos notando es que son dos competidores son los que tienen como referencia. Y después sobre el centro van a ver que tenemos la puntuación propia y el valor propio de la organización que está realizando el plan económico. Van a ver que en el primer punto tiene 4, en el segundo 4, en el tercero 3, en el cuarto 5 y así sucesivamente, con un valor determinado de ponderación. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa, cuando hace su estudio, está también posicionada en 4. Lo que sí estamos viendo es que en aquellos puntos en donde se encuentra peor parada, fíjense que en el tercer aspecto, que es comunicación, si van al centro del slide van a ver que tiene 3, ¿sí? Mientras que en el caso del el competidor de referencia, que sería Pedro Sociedad Anónima, tiene 5. Cuando esto ocurre, tienen que plantearse cuál es el déficit que ustedes tienen. Ven que ahí hay una letra que en este caso es la E, tiene que ver con un déficit en estrategias para poder estar mejor posicionado. Entonces, lo que dice acá es que tienen que armar un plan de comunicación y ventas. Son acciones que tienen que tomar directas para tratar de neutralizar este punto en donde están peor parados. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, cuando hace este tipo de análisis, si tiene 3 puntos o menos de 3, van a ver que toma una acción. Si no, no. Entonces, cuando se encuentran más abajo, por ejemplo, en el caso de atención, que tiene 3 puntos, van a ver que tiene un problema de estrategias y recursos. Y de estrategias y recursos, para lo cual van a tener que desarrollar e implementar un plan de capacitación en los puntos de venta. Después, más abajo, vamos a encontrar 2 puntos. Bueno, ahí tienen que diseñar estrategias de expansión propia y por alianzas. Entonces tienen que tomar también una estrategia, ven que está la letra E. Y así sucesivamente. Después vamos a ver qué hace desde el punto de vista de economía. En economía, o sea, en el condicionamiento político, en economía toma la inflación como variable para estudio, el tipo de cambio, el incremento de salarios, el incremento de jubilaciones, la tasa pasiva y la tasa activa. La tasa pasiva es la que nos pagan los bancos a nosotros cuando invertimos en algún tipo de inversión y la activa es la que nos cobra a nosotros si tomásemos un préstamo, un acuerdo de género descubierto. Bueno, acá lo que muestra es cómo también está posicionada la empresa perdón, cómo está posicionada cada una de estas variables en el primer año al quinto año. Ven que en rojo dice 1, 2, 3, 4 y, perdón, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, bueno, son los años. Dice que la inflación, por ejemplo, en este ejercicio estaría en 50%, en el segundo año 30%, en el tercero 25%, en el cuarto 15%, en el quinto 10%. Esa es la perspectiva que ellos tienen y de qué manera le impacta la inflación en la empresa. Van a ver que está parada en 3. Entonces tienen que tomar una estrategia, ven que en déficit aparece la E, y es trabajar en negociar volúmenes y promociones. Después, más abajo, vemos que puntúa porcentualmente a cada uno de las variables en 5 años y en aquellos que tiene déficit, en el caso, por ejemplo, del incremento de salarios, que le impacta también en 3, dice que tiene que trabajar en negociar volúmenes y promociones. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, solventar los salarios y tiene que definir una estrategia. A nivel diplomático, pone como variables el avance del Mercosur, hay que seguirlo de cerca, dice, y el acuerdo con la Unión Europea. Y en cuanto a hipótesis de conflicto, la simetría en relación con los países de otra ideología. Acá está bien posicionado, se ve que no tiene
ningún tipo de actividad con los países que hacen a cuestiones diplomáticas. Y sí evalúa después lo que es la desocupación, la pobreza, la delincuencia, cada 100.000 habitantes en este caso. Y en cuanto al riesgo país, también encuentra una debilidad que obviamente lo ponen de cara a tratar de analizar países de destino en caso de realizar exportaciones por el riesgo país que tenemos. Si el riesgo de país es alto y nosotros de alguna manera incumplimos con la deuda, supónganse, nosotros tenemos la posibilidad de que nos embarguen activos. Entonces, en ese caso, obviamente hay que tomar medidas. Y después habla de las restricciones éticas. Bueno, en este caso, me voy a correr un poquito. Hay mayor cantidad de controles fiscales, mayor cantidad de controles sanitarios, etcétera, etcétera. En esos puntos los ve como negativos. Tiene aspectos negativos y a considerar. Si se fijan a nivel total, abajo de todo van a encontrarse que la puntuación total, o sea, es la sumatoria dividida la cantidad de puntos que se están evaluando, le da 3. Generalmente cuando le da 3, ustedes están en condiciones de avanzar o quedarse como están por las condiciones de alguna manera nuestras, si no tomamos acciones, ¿sí? No son favorables. Si estuviésemos en 4 en 5, tenemos que avanzar. 3 significa, ojo, estamos en una posición neutra. Y si se fijan, hay muchos puntos que están en amarillo y rojo, por ejemplo, en el caso de este actor, ¿no? De este generador de información. En cuanto a las fricciones, hace el siguiente análisis. La condición geográfica, lo que le preocupa es la ubicación geográfica es favorable, que encarece el costo de los fletes, ¿no? Argentina está en posición 3, sí, estamos lejos. Obviamente toman una acción a nivel estratégico y la P significa procesos en este caso, y lo que van a hacer es diseñar procesos eficientes y negociación por volúmenes con agentes de carga para fijar tarifas flat, o sea, más bajas, flat no, perdón, constantes, en el caso de que se realicen operaciones frecuentes de exportación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué flat? Porque si yo negocio por volúmenes y puedo determinar que a lo largo del año yo voy a cumplir con determinados embarques, el agente de carga ya tiene una idea de volúmenes que va a contratar conmigo. Para lo cual, si yo estoy manejando, por ejemplo, cargas aéreas, hay momentos en que la carga aérea, el espacio dentro del avión me sale. ¿Por qué? Y porque obviamente ese avión también recibe, hay otros, si fuese pescado de Chile versus sin arandelas nuestras, obviamente están dispuestos a pagar más plata porque son perecederos, de deporte mucho más caro el que estamos gente, le damos volúmenes a la gente de carga de alguna manera planificados y calendarizados, o sea, mes a mes, es evidente que podemos trabajar sobre una estructura flat porque cuando se retiran quizá los chilenos de embarques de pescado, obviamente esos espacios quedan vacíos, que si ellos ya tienen el compromiso nuestro de cargarlos, los beneficia, ¿no? Después también analiza las condiciones meteorológicas, no me voy a poner a analizar cada uno, se los dejo a ustedes para su análisis y consideración. Tengan en cuenta que esto es únicamente, son datos para que les sirva a ustedes como referencia, si no son válidos para tomar decisiones en el caso de ustedes. Es un ejemplo. También tiene en cuenta restricciones logísticas y obviamente de adiestramiento. En este punto, fíjense que cuando analiza las fricciones, el puntaje es 4. O sea que nos dicen que desde el punto de vista de las fricciones no estamos mal parados. No obstante ello, con eso solo no se quedan tranquilos, para lo cual consolidan toda la información. Fíjense que en términos generales, la calificación, cuando ustedes unen lo que es el análisis del entorno con las fricciones, le va a dar 4. Esto le permite avanzar. Para tener un despliegue claro de información para brindarle al usuario que después va a tomar decisiones, o sea, acá lo que yo estoy brindándole al usuario en esta etapa consolidada es conocimiento. Y mayor conocimiento tiene si quieres entrar en detalle en cada línea
con las acciones que se están proponiendo. Entonces, en este caso, para mayor información, no solo le estamos dando puntaje con flechas que sean de referencia para ver si estoy parado en una situación neutral o negativa, también se despliega un gráfico de red o telaraña para que el usuario pueda tener una visión más acabada de cada una de estas variables. Y después, como información adicional, se pone el posicionamiento que tiene cada uno de los competidores que yo tengo de referencia respecto de los puntos que yo estoy evaluando, de las variables que yo estoy evaluando y cómo me paro yo frente a esas mismas variables. Acá lo interesante de hacer este tipo de gráficos es que nos permite determinar, si se fijan, que nosotros estamos muy bien parados o muy parecidos a cómo se está moviendo nuestro competidor de referencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llevé el puntaje a la gráfica, me doy cuenta que el estudio que realicé tiene mucha coherencia y el segundo que tomo de referencia está por debajo, ¿sí? En varios aspectos, respecto de competitivamente o comparativamente, eso después se analiza en los gráficos anteriores, en forma gráfica, ¿por qué? Porque nosotros cubrimos mayor espectro de la tela de arañas. Pero ven cómo se va transformando los datos en información. Después acá se hizo un trabajo adicional y es evaluar los puntos que yo tomé de mi cliente a través de una encuesta, poner las calificaciones que están por debajo de 4 a consideración de qué tipo de déficit representa para poder tomar acciones concretas para mejorar mi performance. Si se fijan, estoy evaluado bastante bien, porque estoy entre 4 y 3 puntos. No tengo 5, pero no estoy en condición crítica. Está bien, ¿se acuerdan que yo les dije que el plan estratégico que proponemos es de campos de fuerza armonizados? ¿Y esto por qué se hace así? Se llama armonizados porque si yo dejo que mis clientes me evalúen sobre distintos aspectos, en este caso calidad, valor, comunicación, servicio, compromiso, confianza, credibilidad, cumplimiento y atención, yo también tengo que hacer que mis clientes internos, o sea, mi comunidad, evalúen a mis proveedores. Entonces, seguramente vamos a ver que si evaluamos de en igualdad de condiciones a nuestros proveedores, en este caso, fíjense, nos está dando 2, 3, 2, 2, 2, 2 con acciones concretas que tenemos que tomar. Y obviamente para una mejor visualización, vemos que nosotros satisfacemos en un 67% los aspectos que consideramos, pusimos a consideración de nuestros clientes, mientras que los mismos aspectos llevados a la evaluación de nuestros proveedores por parte de nuestros clientes internos, que pueden ser compras más los usuarios que requieren los servicios de compras, están en 42%. ¿Qué quiere decir? Si yo busco la armonía y evalúo en igualdad de condiciones o en igualdad de variables a los clientes, a los proveedores, y tengo esta diferencia, la diferencia de 15 puntos que yo tengo entre la satisfacción que tienen los clientes respecto a nuestros servicios y el déficit que tienen mis proveedores respecto al servicio que me brindan, que son esos 15 puntos, obviamente los estoy cubriendo yo. Es decir, que yo de alguna manera tengo que tomar acciones sobre mis proveedores y obviamente yo propias sobre los clientes para mejorar este nivel de atención del 67%, llevarla a lo más próximo a 100%, pero hacer lo propio con los proveedores para que en ese balance, cuanto más balanceado está ese porcentaje en las dos, tanto en las fuentes de abastecimiento como en la demanda de nuestros clientes, va a haber un esfuerzo más equilibrado y no va a requerir un esfuerzo adicional nuestro para poder cubrir ese déficit. De eso se trata los campos de fuerza armonizados. Ahora, obviamente, si yo lo dejo esto así como está, digo, bueno, bárbaro, entonces tomaste algunas acciones y están ahí perdidas. No, no.
Yo lo que voy a hacer, voy a establecer un objetivo o estrategia para mejorar, fíjense, justo acá atrás mío, la cadena de abastecimiento. O sea, tengo que tomar una acción concreta, ya sea de alianza estratégica con los proveedores o mejora en los procedimientos, análisis de los lead time adentro del sistema que alimentan la política de inventario, de stock de seguridad, de punto de pedido, etcétera, etcétera, como para que quede de alguna manera alineada el porcentaje entre la satisfacción que tiene el cliente o no de nuestro servicio y las que deben brindarnos nuestra fuente. Dicho esto, podemos dar por concluido esta unidad 2. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos más adelante para tratar la unidad número 3. Les agradezco mucho la atención y el tiempo que me han dispensado. Gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en breve para abordar el próximo capítulo. Muchas gracias.